Muy buenos días, compañeros. El día de hoy, como parte de mi clase de bioestadística, me permito presentarles mi segundo proyecto, enfocado a la probabilidad, el cual me dará el tiempo de explicarles una práctica generada por el docente de la materia, ejercicio en el cual debemos crear un plan para aceptar o no un medicamento mediante distintos factores los cuales pudiesen influir en nuestra decisión final. Antes que nada, permítame presentarme. Mi nombre es Giver Eduardo Campos Balán, perteneciente al Grupo 1 del curso de nivelación 2023, el cual lo ofrece la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. Para comenzar, debemos definir qué es la probabilidad. Y la probabilidad es el término que se utiliza para definir el cálculo matemático que establece todas las posibilidades que existen de que ocurra un fenómeno en determinadas circunstancias de azar. De antemano, se conoce que existen dos tipos de probabilidad. Se entiende por probabilidad frecuencial a la frecuencia relativa de un evento esperado en el largo plazo o luego de una secuencia de ensayos. Cuantas más veces se repita el experimento, al final las posibilidades de que ocurra cada uno de los sucesos será regular. Por otra parte, la probabilidad clásica es la característica de un evento que hace que existan razones para creer que éste se realizará. La probabilidad de que éste suceda en un total de casos posibles iguales es igual a la razón entre el número de ocurrencias de dicho evento favorables y el número total de casos posibles. Como última definición, tendríamos lo que sería la ley de grandes números. Esta nos dice que, conforme un procedimiento se repite una y otra vez, la probabilidad frecuencial del resultado de un experimento tiende a aproximarse a la probabilidad real. Comenzando con nuestra actividad, plantearemos el problema. Un individuo ofrece una farmacia un nuevo medicamento, el cual promete quitar el dolor de cabeza, el cual asegura se te quita en 20 minutos. Este individuo nos ofrece 10 cajas, cada una conteniendo 120 frascos y cada frasco 15 pastillas. En su laboratorio lo calcularon probándolo en 1000 personas y le hizo un efecto al 80% de las personas. De esto parte nuestro problema. Ahora debemos realizar un plan para aceptar o no el medicamento. De acuerdo, si las pruebas realizadas con X número de personas no son favorables, el distribuidor acepta su error y se retira. Y de resultar cierto, se le comprará todo el cargamento y las que fueron utilizadas quedan a cuenta de la farmacia. Continuamos que una caja, el surtidor nos los está dejando a precio de 72,000 pesos. Esto generarnos un costo y como un precio al público no aplicable, puesto que la venta será de frascos, no de cajas. Esto generará una ganancia de igual manera no aplicable por la misma razón anterior comentada. Ahora sabemos que por caja tenemos 120 frascos, esto dejándonos en un costo del frasco en 600 pesos, con un precio al público final de 1000 pesos y generándonos una ganancia por caja de 120,000 pesos. Ahora, para nuestra prueba utilizaremos solo 20 frascos, generándonos un costo de 18,000 pesos, con un precio al público no aplicable, puesto que esto será para nuestra práctica y en caso de funcionar solo nos dejaría una ganancia de 102,000 pesos, puesto que el resto de los frascos fueron utilizados para nuestra práctica. Cabe recalcar que estos números utilizados son para que como nosotros como farmacia no nos genere un gasto excesivo y se nos pueda recuperar nuestra inversión en un corto plazo y no generarnos una deuda tan grande al realizar más experimentos. Para esta práctica utilizaremos 3 hojas. La primera hoja utilizando solo 20 frascos, una práctica realizada con 300 personas, con un rango de hasta 22 minutos para que la práctica pueda hacer efecto y con un rango de opciones de 1 a 30 minutos como máximo. Esto para utilizar una fórmula en el que nos permitirá detener el rango en el que las personas obtienen o no obtienen un efecto. Para la segunda hoja utilizaremos de igual forma 20 frascos, otra práctica realizada con 300 personas con un rango mínimo de 20 minutos para hacer efecto y con opciones de 1 a 25, reduciendo así el tiempo estimado en el que se puede tomar la práctica, pero manteniendo el mismo número de personas. Para esta última hoja utilizaremos 120 frascos, una práctica realizada con 1800 personas con un rango de hasta 25 minutos para que la práctica pueda ser exitosa y con opciones de 1 a 30, o sea, aumentando el tiempo pero disminuyendo el tiempo de opción.
Para esta práctica tenemos que identificar que tenemos un número de pastillas, en este caso 300, un tiempo de efectividad, un tiempo de efecto en el cual utilizamos la fórmula que tiene que ser menor a 22 para que este sea aprobado. A su vez, el número de aprobados acumulados, que pues nos va a ir contando cada uno. De igual forma, la probabilidad acumulada, que será la división entre el número de aprobados acumulado y el número de pastillas. Y para facilitar el evitar estarnos yendo hasta el final, puse el número de pastillas que nos arrojará al final de la tabla, al igual que el número de aprobados, y finalmente el porcentaje final, que es la división del total de aprobados entre el total de las pastillas utilizadas, para que tengamos el número a la mano y no tengamos que estar moviéndonos de más. Finalmente llegamos a la gráfica. En esta tendremos que buscar una estabilidad para demostrar que nuestra práctica es funcional. Entonces deberá lo primordialmente ser una línea recta. En este caso podemos observar que en vez de disminuir va aumentando, lo cual nos puede asegurar un poco más de funcionalidad, pero no nos da el resultado que nosotros queremos de momento. Podemos observar que al momento que se nos ofrece el producto nos aseguran un 80%, pero podemos observar en nuestra gráfica que lo que nosotros estamos obteniendo es apenas un 68%. Para tener un resultado mejor, realizaremos otro experimento. Ahora, reiniciando la tabla, nos obtuvimos un porcentaje del 66%, lo cual, al contrario de aumentar, disminuyó. Pero, a diferencia de la gráfica anterior, podemos observar un alineamiento un poco más común para nuestra práctica, en el que de entre las 100 personas y las 150 se encuentra un punto de quiebre. Aún así, esto no nos garantiza que nuestra práctica sea efectiva, por lo tanto tendremos que realizar una más, ahora cambiando de hoja para tener un resultado distinto a los que ya nos otorgaron. Como resumen, las primeras dos pruebas de nuestra primera hoja fueron fallidas, entonces no nos conviene comprar el medicamento. Para nuestra siguiente práctica, de primera mano podemos observar que tenemos un porcentaje un poco más elevado, en este caso del 84%. Para comenzar, debemos indicar que mantendremos el mismo número de personas, pero en este caso manteniendo un número aleatorio entre 1 y 25, o sea, reduciendo el tiempo máximo para considerar nuestra práctica válida. Pero en el tiempo de aprobación mantendremos un número menor a 20 para que nos pueda dar un resultado un poco más específico. Como podemos observar en la gráfica, la estabilidad se mantiene un poco más estable a comparación de la anterior, puesto que el porcentaje es un poco más alto y lo observamos entre el número 100 y el paciente número 150. Realicemos otra simulación. Ahora el porcentaje aumenta a 85%, lo que nos dan 255 personas aprobadas. Esto obviamente dividiéndolo entre el par total de pastillas utilizadas. Ahora podemos apreciar que la estabilidad comienza un poco antes, a partir del paciente número 100. Esto nos garantiza un poco más de funcionabilidad. Para esta práctica me gustaría tomar en cuenta de que tenemos la misma cantidad de pérdida como de ganancia, puesto que mantenemos la tabla igual al que la anterior. Realizando una última práctica, obtuvimos un porcentaje menor a los obtenidos en las últimas dos prácticas, pero con la diferencia de que en esta causación obtenemos una estabilidad a partir del paciente número 100, o sea, siendo estas prácticas las más favorables dentro de nuestro trabajo hasta el momento. Finalmente, llegando a la última práctica, en el que en esta ocasión utilizaremos 1800 personas, siendo esta la cantidad más grande que utilizaremos, pero manteniendo un número aleatorio entre 1 y 30, o sea, permitiendo hasta 30 minutos para la práctica. Y el número de aprobación en este caso sería menor a 25. Entonces, pues continuamos con la práctica, viendo que de antemano tenemos un porcentaje menor a 72%. Esto siendo un poco menos favorable, comentando que pues el gasto de pastillas y de insumos ha sido mayor al de las otras dos, teniendo en cuenta que utilizamos menos personas. Podemos observar en nuestra gráfica que nuestra estabilidad comenzaría a partir de las 500 personas. Tenemos que tener en cuenta que en las últimas tareas estuvimos trabajando con 300 personas, puesto que tuvimos que haber avanzado un poco más y tener un gasto un poco más elevado al de los realizados anteriormente. Y lo señalado con el mouse, vamos a observar que la estabilidad en esas personas que habríamos manejado es un poco inestable, y a partir de ahí empezaremos a trabajar con 1000 y 1500, lo que nos genera un gasto un poco más elevado mencionado anteriormente. Y aquí, como les mencionaba, ya no tenemos
una ganancia como tal. Por lo contrario, tenemos una pérdida, puesto que ya no tendríamos nada de donde recuperarnos y en este caso teniendo números negativos. Realizando otra vez la práctica, ahora obtenemos un porcentaje que se eleva al menos un 1%. Ahora analizaremos nuestra gráfica para saber los cambios que generó. Podemos observar que nuestra estabilidad comenzaría un poco antes de lo mencionado anteriormente, aproximadamente entre los 400, pero esto de igual manera no nos beneficia del todo. Intentándolo una última vez, el porcentaje aumenta todavía un poco más, observando que nuestra estabilidad se mantiene en las 500 personas, por lo tanto no es favorable. Revisando la práctica en una última ocasión, por lo contrario, nuestro porcentaje disminuye, esto generándonos una probabilidad un poco más baja y de igual forma expresado en la gráfica con una estabilidad un poco menos confiable, llegando hasta la estabilidad hasta el número 1000 pacientes. Entonces podemos ver que la cantidad en este caso no nos favoreció y por consecuente la hoja 2 fue la que mayor nos dio el porcentaje de efectividad, teniendo números más bajos y más concretos, siendo un poco más rigurosos en ese aspecto, pero podemos observar que nos funcionó bastantemente. Entonces, por consecuencia, en este caso yo sí aceptaría el producto y como mencioné al principio, nuestros gastos se mantienen adecuados a la situación. Podemos ver que en nuestra gráfica la estabilidad empieza entre las personas 150 y pues esto no nos genera un gasto excesivo, al contrario, podríamos seguir manteniendo este número de personas que son los 300 y en este caso podemos observar que tenemos un porcentaje de aprobación del 87%. Llegando ya al final de nuestra actividad, queremos recalcar que nosotros aprobamos el producto siempre y cuando trabajemos con los ejemplos utilizados en nuestra hoja 2, en los cuales nuestro tiempo máximo para aceptar el producto fue de 25 minutos, pero teniendo una mínima de 20 para ser aprobado. Entonces podemos observar que tuvimos un porcentaje bastante aceptable a los considerados por el profesor y tuvimos que nosotros aprobamos el producto. De igual manera, generamos ganancias y finalmente mantenemos una efectividad constante. Y como mencioné, nuestras tablas se mantienen igual, puesto que nuestro trabajo no cambió y nuestra gráfica mantiene una estabilidad constante a partir de 100 personas. Entonces nos demuestran que no tuvimos un gran fallo sin tener que haber consumido o generado mucho insumo. Muchas gracias por haber visto mi video, espero les haya sido de su agrado y que les sigan dando apoyo a ese tipo de prácticas otorgadas por su servidor. Muchísimas gracias, nos vemos hasta la próxima.